Hola, ¿cómo estáis, queridos amigos? Bienvenidos al programa Enriquecidos por su palabra, aquí en Vidia y Ratia. Hoy estamos hablando de la lección y del capítulo llamado El conflicto inminente dentro de todo el estudio, ¿no?, del trimestre que se llama El gran conflicto, ¿no?, entre Satanás y Jesús. Y además hoy me acompañan aquí Alfonsi, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Y también John. ¿Qué tal? Gracias. Muy bien, pues vamos a pedir entonces a John que nos pueda guiar con una oración. Ok, vamos a orar. Bondadoso Dios, es una vez más un privilegio poder compartir con nuestros amigos que están ya conectándose, están escuchando este mensaje o que lo escucharán en algún momento, Señor, el mensaje de la lección para esta semana. Gracias por tus bendiciones, por tu palabra que es preciosa. Cuando la abrimos es luz para nosotros. Danos el discernimiento y sabiduría al tratar este tema tan especial. Tu Espíritu Santo nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, Alfonsi, me gustaría invitarte a que nos puedas leer el texto para memorizar de este capítulo. Bien, con mucho gusto. Nos dice en Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Muy bien, la verdad, ¿no? Hoy estamos hablando del conflicto sobre la verdad. Y uno de esos grandes temas que hay en la Biblia, que incluso se usa en películas, se usa en... que casi cualquier persona de a pie ha escuchado, es el término la marca de la bestia. Es una película. Suena a película, ¿no? Bueno, es una de las cosas que vamos a estar tratando hoy. Estamos hablando del 666, ¿no? La marca de la bestia y de qué es. Bueno, sabéis, hay muchas teorías, hay muchas propuestas. Es un chip, es un código de barras, es algo que te implantan en el cerebro y te controla y saben dónde estás. Bueno, es algo que no se ve. Es un símbolo del dinero que usamos, ¿no? Otros pueden decir, es un grupo de poder. Bueno, no voy a seguir, ¿no? Pero hay muchas propuestas de eso que la Biblia o eso que en Apocalipsis aparece como la marca de la bestia. Ahora, para entrar al tema y para no asustar aquí a los que pueden estar con nosotros, es algo terrorífico la marca de la bestia, es algo en qué mano se implanta ese chip, disculpad Sí. que lo diga así un poco a tono humorístico, pero así de primeras, ¿cómo definiríais o simplemente para no decirlo del todo, pero de qué estamos hablando cuando hablamos de la marca de la bestia en la Biblia, ¿no? En concreto en el libro de Apocalipsis. Es que hay tantas teorías que a veces asusta, porque Sí. unos te dicen una cosa, otros te dicen otra, pero es de lo más sencillo que como cristianos no debe de asustarnos, porque esa es la marca que debemos de llevar como cristianos cuando el Señor venga. O sea, cuando nos dicen lo que tú comentabas, Peter, ¿no? Un microchip, como nos dice la escuela sabática, un helicóptero negro de la ONU, un billete, un microchip, un foco que ahí nos van a tener a todos ahí dominados. Claro. Pues llegará el momento que, bueno, que tenemos que tener esa confianza en el Señor, ¿no? Entonces yo pienso que todo esto es mucho más fácil y más sencillo que de todo lo que se está especulando. Bueno, yo pudiese decir con toda seguridad que hay una palabra clave que estará en el centro distinguiendo que será el elemento, el factor determinante Ajá. que dividirá los grupos. Dios no va a dividir a nadie, Dios no va a separar, aunque la Biblia dice que pondrá unos a un lado y otros al otro, no es Dios el que separa, cada uno se separa solo, pero yo sí digo que hay un elemento, Petar y Alfonsi, Uh-huh. clave, y para mí lo dice en el texto que leyó nuestra hermana, es la verdad. Ah, La verdad es el elemento determinante. Noten, queridos amigos, que en el cielo el centro del conflicto fue la verdad. uh-huh. Sí. En el Edén, Adán y Eva, ¿cuál fue el conflicto allí? La verdad. Lo hablamos en la semana pasada, el espiritismo que quiso meter su mentira ahí Satanás. E inclusive, vemos a Jesús cuando Satanás se acercó en los 40 días en el desierto. ¿Qué usó Satanás para pelear contra Cristo? La palabra.
y Cristo usó su propia palabra. Entonces, siempre la verdad será el centro del conflicto. Así que cuando hablamos de la marca del 666 o la marca de la bestia, estamos hablando de que va a haber una verdad que estará en el centro. De paso, amigos, el texto es usado el número 6 porque pues bíblicamente el número 6 es un número que significa incompleto, significa algo, no es estable, no es perfecto. El número perfecto es el 7 y el 6 significa que no alcanzó a llegar a la perfección, lo que Satanás siempre ha hecho, ¿no? Decir una verdad media, decir algo que no alcanza a llegar a la verdad completa. Claro. Eso significa el 6. Es decir, volvemos a lo que ya hemos venido mencionando. En el centro del conflicto se halla la verdad, y la verdad que en un principio está, y en un principio y en un final, ¿no? Pero está definida por Dios, y hay un enemigo, ¿no? Hay alguien que se opone a Dios, que trata de redefinir esa verdad, esa expresión de cómo, ¿no? de cómo son las cosas, y en concreto lo hace también en torno a la adoración, de ese conflicto del que estamos hablando, ¿no? Porque el título es el conflicto inminente. Vemos que también la verdad define a quién vas a estar tú adorando. Ahora, hay una cosa que no sé, igual algunos de los que estáis aquí no lo habíais pensado, yo me imagino que muchos sí, pero una de las necesidades o una de las cosas para la que ha sido creado, por lo que ha sido el ser humano creado, es para adorar. Todo el mundo necesita y tiene la capacidad de adorar. Ahora, cuando esa adoración no está enfocada en el Creador, ¿no? en el que define por esa verdad, ¿no? Que nos define a toda esa verdad, se distorsiona nuestra manera de ver las cosas, y ahí está el gran peligro, ¿no? de este conflicto final que plantea el libro de Apocalipsis, porque el conflicto, repetimos, es en torno a la verdad, que a la vez va relacionado con la adoración, y es un problema que vemos, ¿no? Todo el mundo adora algo. Hoy en día pues está de moda, por así decirlo, adorarse a uno mismo, ¿no? El egocentrismo o el síndrome del yo, el famoso postureo, ¿no? Que aquí se le llama. Otras personas adoran a los ídolos, a los actores, a los cantantes. Otros adoran sí. Todo el mundo está adorando algo, consciente o inconscientemente. Y es interesante que cuando uno descubre la verdad, que la verdad aquí a nivel humano la descubrimos y la conocemos solamente a través de la persona de Cristo, su adoración empieza a enfocarse en quien debe de enfocarse. Sabemos que, tristemente, ¿no? En los últimos 2 siglos, la teoría de la evolución, por ejemplo, ha apartado la mirada de muchas personas de Dios. Y qué curioso que cuando el conflicto, como es revelado en Apocalipsis, se centra en la adoración, ¿no? Y dice, adorad, ¿no? Al Creador, centra tu mirada en quien te hizo, es cuando Satanás dice, pues ahora voy a convencerlos incluso de que vienen de la nada. Correcto. Que vienen de, bueno, los químicos, el azar, ¿no? Tantas veces salió el azar correctamente que aquí estamos. Y convenció a los seres humanos de olvidarse de que fueron creados, ¿no? Y eso es uno de los puntos, ¿no? Como estamos diciendo, de adoración, ¿no? Porque cuando uno deja de tener la noción de Dios, correcto, las empieza a enfocar en las criaturas o en es decir, en los humanos o en los objetos, correcto, en lo que uno ve. Y eso es uno de los problemas de la adoración. Ahora, como estuvimos hablando, no sé si os acordáis, hay un día y hay una verdad que nos habla profundamente del Creador, ¿no? Cuando el ser humano se olvida de quién es el Creador, a la vez Dios dejó un recordatorio semanal de quién es su Creador. No sé si me podéis ayudar. ¿De cuál es ese recordatorio semanal que Dios dejó para identificarlo, ¿no? Como que es nuestro Creador, para adorarlo de esa forma?
Si nos habla del séptimo día, del sábado. Ajá. ¿Qué pasó o cuándo ocurrió esto del sábado? ¿Qué ocurrió en el día sábado? Estás hablando de la creación. Claro, de la creación. Sí, que el Señor termina la creación y dice que el séptimo día descansó, ¿no? Entonces ahí el Señor nos ha dado ese día y por ahí entrará, como estamos comentando, el conflicto final, ¿no? Ajá. Ese día concretamente, Satanás trata de eliminarlo, Ajá. lo que tú has comentado, ¿no? Por ahí trata de confundir, trata de decir eso fue abolido, pero el Señor en su palabra bien claro dice que eso jamás pasará. Incluso en la eternidad, fijaros lo que dice, que en la eternidad estaremos, el sábado será un día de bendición. Exacto. Entonces, Eh, la crisis que venga por ahí, y como estamos comentando en el Apocalipsis, por ahí nos va a atacar. Ujú. Si el día sábado es símbolo de quién es nuestro creador y redentor, ¿cuál es la propuesta o la contrapropuesta de Satanás frente a ese día sábado, ¿no? Que dejó Dios como recordatorio de acordarnos de él como creador? ¿Cuál es la propuesta o la alternativa que Satanás ofrece al mundo para confundir, ¿no? En esta verdad de que el sábado es el símbolo de él como creador? Bueno, Satanás siempre va a buscar desviar, ¿no? Desviar la atención que tenemos hacia Dios. Ujú. Y para él es muy fácil porque nosotros los seres humanos somos muy circunstanciales, muy acomodados, muy cómodos. Entonces, hace poco conversaba con alguien y me decía, hombre, todos los días son del Señor, Dios creó todos los días. Ajá. Yo le decía, claro, pero santificó solo uno. Y entonces me quería hacer entender de que Dios no se hacía problema con adorar cualquier día, con guardar cualquier día. El sábado no tiene que ser el sábado, ¿no? Esta idea es una idea, primero que todo, satánica, porque fue lo que hizo Satanás en el Edén, diciéndole a Eva, hombre, no te hagas problema con eso, no moriré. Dios dijo eso porque sabe que serás igual a él. Ujú. Entonces, claro, uno de los temas, como decía Petar, ahorita Satanás va a ir levantando un día, es que es lo interesante. Él no dice, no adoren a Dios ningún día. No, que Dios, dice, adórenlo, sí, ¿nota? Pero adorémoslo el domingo mejor. El domingo mejor adorarlo, porque el domingo es bonito, el día de la familia, nadie trabaja, y además todos estamos unidos en el domingo, unámonos como hermanos en el domingo. Es una trampa satánica. Pues sí, y existe el argumento, ¿no? Que uno de los más importantes es que Jesús resucitó en domingo y el domingo es como el día que recordamos que Jesús nos salvó, pero previamente al domingo ya se dio el sábado como símbolo de redención. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento ya se habla, guardarás el sábado porque Dios te creó, y en Deuteronomio luego vuelve a decir, pero guardarás el sábado porque Dios te rescató, Correcto que sí. Dios te salvó. E inclusive, Petar, discúlpame, te digo que Satanás es muy hábil, porque tú lo decías y me hacías pensar en esto, porque mientras Dios va exaltando su ley y exaltándose él como creador, Satanás aprovecha para él también, ¿no? Lo hizo en el Sinaí, mientras Moisés estaba arriba recibiendo los mandamientos, mientras Dios escribía el primero, Ujú. Satanás estaba abajo quebrantándolo, levantando un becerro de oro. Es delicado. Sí. Yo tengo una experiencia en cuanto a esto, cortita, ¿no? Que yo lo comentaba cuando pedí el sábado. ¿A qué te refieres pediste el sábado? Yo cuando empezaba a ya pensar y en dejar el trabajo por el sábado, Ajá, muy bien. pues yo lógicamente tuve que hablar con mi jefa, ¿no? Y comentándolo el sábado que yo iba a la iglesia, que quería ir a la iglesia con mi esposo, me decía, la verdad es que me dais un poco de envidia, porque nosotros vamos los domingos a misa, estamos un ratito y nos vamos a casa. Y tú me lo estás comentando como que formáis una familia. Digo, es que de eso se trata, del sábado ser todos una familia. O sea que... Interesante. Aunque esta verdad es muy bonita y quien la vive o la ha podido vivir sabe de lo que estás hablando, pero estamos en el contexto, ¿no? Y el título de esta semana habla sobre una crisis, ¿no? ¿De qué va esta crisis? Bueno, el libro de Apocalipsis nos habla de que Satanás vuelve a usar la persecución religiosa como método para espantar o asustar
a los fieles seguidores de Jesús, porque sabemos, ¿no? En los primeros años del cristianismo, ese era el método de Satanás para ahuyentar, para asustar a los cristianos. Pero luego se dio cuenta que eso, más que asustarlos, los hacía crecer, porque donde hacía desaparecer uno, salían 5. Y así, por eso creció tanto, ¿no?, el cristianismo en los primeros años. Y luego se hizo más sabio, ¿no? Cambió la estrategia. Dice, me voy a introducir dentro de sus iglesias, dentro de sus reuniones, dentro de su teología, y a partir de ahí voy a confundirlos. Y ese ha sido el método por mucho, mucho tiempo. Lo ha ido intercambiando, pero vemos en el libro de Apocalipsis que en los tiempos finales la persecución religiosa vuelve a darse, Correcto. ¿no? Cuando uno no está de acuerdo con cierto grupo pequeño que piensa igual de una manera muy específica, única, por así decirlo, pero que es fiel a la Biblia, habrá otro grupo más grande que va a querer hacerles persecución, ¿no? Y eso de la persecución es básicamente, está ideada para obligar a todos a ajustarse a un cierto conjunto de creencias y a un sistema de adoración aprobado por el Estado o por la Iglesia grande, ¿no? Pero eso primero rompe, ¿no?, con el principio de que cada ser humano es libre de adorar a quien quiera, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos quizás unas creencias o concretas o no identificamos la Biblia como la palabra de Dios, también creemos que todo el mundo debe de adorar como quiera mientras no afecte igual la salud o el bien de otras personas. Pero todo el mundo debería ser libre de adorar cuando quiera, como quiera. Pero el problema de esta crisis final, de este conflicto, es que ya desaparecerá la tolerancia que por tanto tiempo hemos gozado. Ahora, quizás hay alguien que está ahí que dirá, oye, pero si no, hay días que son mejores, días peores, pero vivimos, ¿no?, en cierto grado de libertad. ¿Cómo de repente se van a cambiar tanto las cosas como para que ahora venga alguien y nos imponga un día para guardarlo, o nos imponga una cierta religión o un cierto Dios? ¿Cómo eso puede ocurrir en nuestra sociedad tan libre y avanzada, supuestamente? No sé si de pronto, y por mi parte he hecho mucho énfasis durante todas estas semanas que hemos compartido, y porque para mí es algo muy claro, yo preparo mi vida, la vida de mi familia sobre esta base. Estamos en un conflicto, las cosas se irán complicando cada vez más. Satanás se ha valido del poder político y religioso para conseguir sus ideas, sus deseos. Siempre lo ha hecho. Inclusive a Jesús lo crucificaron el poder político y religioso. O sea, siempre Satanás lo ha hecho. ¿Sí? Pilato representaba el poder político en ese tiempo. Y los sacerdotes que llevaron a Cristo, los fariseos, era el poder religioso. Entonces, al final del tiempo va a ser lo mismo, lo hablaba Peter. El pueblo de Dios que espera a Cristo Jesús, y le digo, queridos amigos, vamos a ser una minoría y vamos a tenernos que enfrentar a los poderes políticos y religiosos, porque así ha sucedido durante todos los tiempos. Y así cerrará el conflicto también. Satanás volverá a usar ese instrumento. Utilizará al poder político y al poder religioso para atacar al pueblo verdadero. Ajá. Y hay que subrayar ahora, al comentar este tema, que nosotros no estamos atacando a ninguna identidad religiosa, no estamos atacando a nadie, ni siquiera ninguna persona, ¿no? Aunque entendemos que hay todo tipo de sensibilidades, ¿no? Pero en el libro de Apocalipsis y la interpretación, ¿no?, que se le da a ciertos elementos, ¿no?, como el dragón o no, que el dragón persigue la bestia, quizás es una palabra muy fuerte, ¿no?, que podemos decir, wow, o sea, a nadie le gustaría ser identificado con esa bestia, pero no, desde los tiempos de Martín Lutero hasta entonces, muchos protestantes no han identificado esa figura de Apocalipsis como la Iglesia católica. Ahora, cuando hablamos de eso, no nos referimos quizás al feligrés que va el domingo, ni siquiera al cura que está oficiando ahí la misa. Nos referimos a un sistema religioso mundial. A eso nos estamos refiriendo. No atacamos a nadie en concreto, ni siquiera
a líderes concretos. Eso es simplemente un sistema de adoración que no consideramos en la Biblia, Sí. que simplemente fue construido o montado sobre ideas erróneas y sobre una falsa adoración. De ahí que uno cuando vuelve a la Biblia y redescubre las enseñanzas tan sencillas de Jesús, descubre que la religión que él funda, porque realmente funda él una religión. Hay gente que igual no está de acuerdo con eso porque piensa que Jesús era antirreligioso, ¿no? Por atacar tanto a los judíos, a los líderes judíos, pero en realidad es una religión ¿no? Sin tantas, ¿cómo decirlo? Teologías complicadas, ¿no? Que vienen del paganismo, como hemos dicho, sino es simplemente la reconexión, ¿no? Y la relación entre Cristo y aquella persona que no lo conoce. Entonces, eso es el centro, ¿no? De la adoración verdadera y eso es lo que queremos que la gente entienda. Sí, Es que, qué pena más bien, Petar, es que es inevitable, amigos que nos están oyendo, que nos están viendo, es inevitable si nosotros vamos a hablar de qué va a hacer Satanás, cómo va a perseguir, cómo va a martirizar. Es inevitable hablar de lo que pasó y lo que está registrado en la historia, lo que encontramos en internet, en los libros de la biblioteca. Es la historia lo que está Petar queriendo señalar. ¿Qué dice la historia? Hombre, que Martín Lutero, Zwinglio, Hus, Jerónimo y todas estas personas murieron en las manos de poderes políticos y religiosos. Eso está claro, eso no hay que ir muy lejos, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo, entonces hay que enfatizar, ¿no? Hay Apocalipsis habla de cierta bestia, llamándola como ese poder que Satanás usa, ya sea la política o la religión, para someter y acabar y aniquilar al pueblo de Dios. Uh-huh. Sí. Y además hay una idea que tristemente cada vez va a ser más presente en estos tiempos finales, que es la unión errónea y que va en contra de la enseñanza bíblica entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Porque cuando la Iglesia usa el Estado y el Estado usa la Iglesia, ocurren cosas terribles como uno puede ver a lo largo de toda la historia, incluso en diferentes religiones, ¿no? Y eso en realidad es la esencia del conflicto, ¿no? La religión sencilla, la fe de Jesús, ¿no? Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, y aquella iglesia, ¿no? Que usándose de los medios políticos, ¿no? Del Estado, trata de obligar a la conciencia y adorar y hacer lo que uno no quiere, ¿no? Por eso volvemos a repetir. La cuestión en realidad, aunque es importante saber qué significa cada elemento del Apocalipsis, ¿no? De las profecías, ¿no? Pero la cuestión central es la adoración verdadera versus la adoración falsa. Y esa adoración verdadera nace de una mente instruida por la palabra de Dios, de un alma transformada por amor y de un corazón lleno del Espíritu Santo. Entonces, no nos amoldaremos al mundo actual como nos promete Romanos 12. Entonces, eso es nuestro llamado. No sé si queréis añadir algo para terminar. Sí, yo quiero tomar la palabra antes de mi querida Alfonsi, diciéndole a nuestros amigos de que, bueno, este es un tema, puede ser un poquito confuso, pero no lo es realmente cuando nos podemos sentar, analizar detalles punto a punto, como hacía Martín Lutero comparando la Biblia con la Biblia. Dios nos va aclarando muchas cosas. En Apocalipsis vamos a encontrar cuernos, cachos, corderos, dragones, bestias, cabezas, todo eso, pero si de pronto ustedes quieren un poquito más de profundidad, un poquito saber a qué nos estamos refiriendo, pueden comunicarse con la radio Videi Ratia, a los números que ustedes ya conocen constantemente de esta radio, y ahí podrán de pronto buscar asesoría, coméntenos, háblenos, hemos escuchado que dicen esto, queremos un poquito más de claridad, y se podrá profundizar un poco más. Claro, exacto. Y yo quisiera terminar con un texto que nos dice: pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Eso es nuestro propósito. Amén. El estar en comunión con el Señor y con confianza y con seguridad de que Él está ahí, que no tenemos que temer. Y no tenemos que temer, ¿no? De que nuestra fe y nuestras enseñanzas siempre salen de así dice Jehová y no de teorías ni filosofías humanas. Así que os invitamos, ¿no?
a centrar esa adoración verdadera en el Dios creador y redentor que tenemos, en el día que Él nos pide, y siempre que esto proceda, ¿no?, de la relación en base a las enseñanzas correctas que uno puede por sí mismo descubrir y leer en la palabra de Dios, que es la Biblia. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.